Bienvenidos a su programa Shalom Shalom con sus anfitriones, la doctora Marisol Peltzer y el reverendo Dexter Peltzer. Welcome to your program Shalom Shalom with Reverend Dexter and Dr. Marisol Peltzer. Our topic today is, are we waiting on the Lord? Nuestro tema de hoy estamos esperando en el Señor, amén. Estamos entrando en el verano. Es un tiempo que nosotros le motivamos a usted que pase tiempo con su familia, que tome tiempo para estar con los suyos, amén, porque las cosas están difíciles y es importante que mantengamos la unidad de la familia, amén. So, Dexter, can you pray? Yo le voy a pedir al pastor que ore para empezar el programa. Amén. Yes, Father, as always, open up our eyes to see only your truth, our ears to hear only your truth, and our hearts to have your truth written on them. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos para oír la verdad, Señor, para oír la verdad de tu palabra. Guíanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. And ask you to give us the mind of Christ and the heart of God with regard Señor, to danos everything. la mente de Cristo y el corazón de Cristo sobre todas las cosas, Señor, que procesamos y que vivimos en nuestras vidas, En el en el nombre nombre de de Jesús. Amén. Praise the Lord. Okay, so you know me. It's always going to start out with, is it scriptural to wait on God? Usted sabe como yo siempre soy, me gusta siempre preguntar si algo se alinea a lo que dice la palabra. Y entonces yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Esperar en el Señor es bíblico? Okay, and we're going to see the good, I guess the bad and the ugly in this, even a little bit in the scriptures. Entonces vamos a ver el espectro de lo bueno, de lo que pasa cuando no esperamos en el Señor, que nos revela la palabra de qué significa esperar en el Señor. And I'm going to start out with the bad or the ugly. Vamos a empezar tal vez con las cosas que no son buenas noticias. Saul. Saúl. He was given very specific commands through God. Okay, fueron dados mandatos específicos por Dios, Through the prophet Samuel, por medio del profeta Samuel, to wait on him on a certain day, the para prophet que él Samuel, esperara al profeta Samuel en un día específico, so the prophet could make the proper sacrifices before God, para que el profeta hiciera los sacrificios apropiados delante de Dios en el altar, before Saul went to war. antes de que Saúl fuera a guerra en esa ocasión. And we know what happened. Pero sabemos lo que pasó. Saul took it in his own hands. Saúl fue desobediente y hizo las cosas en sus propias manos y no esperó. He saw the enemy lining up against Israel with his own eyes. Él vio el enemigo que se alineaba contra Israel. It caused great fear in him. Y eso hizo que él tuviera mucho temor. That if we don't line up to defend ourselves, we're going to be destroyed. Y él decía, si no nos alineamos para defendernos, nos van a destruir. So he went into the temple and made his own sacrifice. Entonces él, en vez de esperar al profeta, fue al templo y hizo su propio sacrificio. O sea que él no siguió las instrucciones del Señor. So he didn't follow the Lord's instruction. No, and right after that, of course, Samuel comes. Entonces después de eso inmediatamente llega el profeta Samuel. And it's the beginning of the dialogue. Y es el principio de un diálogo. How the kingdom was going to be ripped away from Saul. Que el Señor le quitaba a Saúl el reino. And we know eventually he actually received an evil spirit to torment Y him. eventualmente el rey Saúl hasta recibió un espíritu inicuo que lo atormentaba. And Saul said something very important to him. Y Saúl who said so important things? Samuel said something Okay. very important to Saul. Samuel le dijo algo muy importante a Saúl. What did he say about sacrifice? ¿Qué le dijo sobre sacrificio?
It's better to obey Es mejor obedecer than to sin against me and then make a sacrifice. que pecar contra mí, entonces hacer un sacrificio para que yo te perdone la ofensa. So waiting on the Lord and his timing Entonces esperar en el Señor y en el tiempo del Señor can be seriously important. es seriamente importante para usted y para nosotros. To make the difference between obedience and blessing. Puede hacer la diferencia entre obediencia y bendición Or destruction. o destrucción. Okay, let's go to Psalm 27:14. Vamos a ir al Salmo 27:14. Okay, this is a Psalm of David Este es un salmo de David who had many reasons to be talking about this. que tenía muchas razones por cual hablar sobre esto. Because he had enemies many times on all sides. Porque él siempre tenía enemigos por todas partes. And he tells us, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Gloria a Dios, dice. Aguarda a Jehová, esfuérzate y alientes tu corazón. Sí, espera en Jehová. You know, I don't know this, Yo no sé esto, but I wonder if David had heard about what happened with Samuel and Saul. pero a veces reflexiono y yo pienso, ¿estaría enterado David de lo que Saúl había hecho, que no había esperado a Samuel y que había hecho el sacrificio y había sido desobediente? And that he understood that waiting on God for his calling to be king, since he was anointed as king, Y entonces eso hizo que él esperara en el Señor pacientemente y que él esperó que la manifestación de aquella unción de que le habían hecho, aquella impartición de que para ser rey se manifestara, pero en el tiempo del Señor. so Samuel has already anointed him to be king, Aquí vemos ya Samuel lo había ungido para que fuera rey, but he's not king yet. pero no es rey todavía. And Saul is trying to kill him Y aquí sabemos que Saúl lo está tratando de matar, because Saul is jealous that he killed his tens of thousands and Saul only his thousands. porque Saúl está celoso que la gente le decía David mató a miles, 10,000, y solamente Saúl mató a 1,000. Él estaba celoso. So did David live this? Y David estaba viviendo por este proceso. What happened, Marisol, when Saul and the army were coming after David and he was hiding in a cave? ¿Qué pasó cuando el ejército de Saúl y Saúl estaban persiguiendo a David y David se escondía en las cuevas? David and his men were hiding deep in the cave. Los hombres de David y David estaban escondidos en la profundidad de aquella cueva. And of all people, Saul Y de todas personas, Saúl. walks into the cave to relieve himself. Entonces Saúl entra a la cueva. And David had a choice. Y David tuvo que escoger. He knew Saul was anointed to be king. Él sabía que Saúl era el ungido de Dios, que era un rey. And he knew God's word said, touch not my anointed. Y él sabía que la palabra de Dios decía que no tocaran a los ungidos. And yet he knows he's already been anointed to be king. Y él sabía que él había sido ungido para ser rey. So here's Saul at his mercy. He could have killed him in an instant. Entonces aquí Saúl estaba en manos de David. Y David lo pudo matar en un instante. But he knew it wasn't the right time or obedient to God to do so. Pero él sabía que no era el momento apropiado y que Dios todavía no le había dado la luz roja. Amén. Y cuando aquel hombre se duerme en vez de matarlo, ¿qué es lo que hace? So David must have been really quiet. Estaba bien silencioso. So when he fell Because asleep, he goes and cuts the corner of his talit. porque le cortó la esquina de su talit. So then when Saul leaves, he realizes it. Cuando Saúl se va, se da cuenta.
And David lets him know it. You were at my mercy. Y el David le dice, tú estabas bajo mi poder, te pude haber hecho algo. So Saul knew to wait on the timing of God. I mean, David knew to wait on the timing David of God. sabía esperar en el tiempo de Dios, no era como David, no era como Saúl, perdón. Okay, Psalm 31:24. Vamos a ir al Salmo 31, 24. Be of good courage, and he, God, shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Fíjese lo que dice aquí, bien lindo. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. So this is related to our hope in the Lord. Esto se relaciona con nuestra esperanza en el Señor. So this is knowing the nature and character of God. Esto es conocer la naturaleza y el carácter de Dios. So David knew Jeremiah 29:11 about God. David tenía pleno conocimiento de Jeremías 29:11 y cómo pensaba Dios. Y en Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, para darte esperanza y un futuro y para no hacerte mal. Amén. For I know the plans I have for you, saith the Lord. Porque ahí le dice, yo sé, el Señor, yo sé los planes que tengo para ti. Plans to help you and not to harm you. Planes para ayudarte y no hacerte daño. And for a hope for a future. Y para que tengas una esperanza para un futuro. So if we know that character of our Heavenly Father, si nosotros sabemos esa característica, esa manifestación de esa parte del carácter de Dios, podemos esperar confiadamente. then we can wait on him. Y podemos esperar en Él con aliento en nuestro corazón, como dice aquí. Amén. Okay, now turn to Isaiah Vamos a ir a Isaías 40:31. 40:31. Aleluya, santo Señor. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Fíjense lo que dice aquí en Isaías 40:31. Amén. Un versículo precioso, ¿verdad? Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, en el nombre de Jesús. So, Por tanto, faith is in the unseen, right? la fe está en las cosas que no vemos. And that means our faith and our trust in our God, who we don't see. Por tanto, nuestra fe está en Dios, aunque nosotros no lo vemos. Amén. But it's the character of God also that we have our faith and trust in. Y nosotros también tenemos fe en su fidelidad, en la naturaleza de su carácter, que es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de palabra. You know, we have faith in his character, which is love, his kindness, his faithfulness, Goodness. and that he always comes true to his word. Yeah. He only gives us what's good Él solamente nos da lo que es bueno and only what is going to bring us a hope for a future. y solamente nos da las cosas que nos va a traer una esperanza para un futuro. Amén. And God knows the beginning and the end of all things. Y Dios sabe el principio y el final de todas las cosas. Aleluya. So, Por me estoy riendo porque me pasó algo cómico. so Amén. if he knows the beginning and the end of all things, Si él sabe el principio y el final de todas las cosas,
And his ways are so much higher than our ways. y su entendimiento, su conocimiento es omnisciente, Él lo sabe todo, más arriba de lo que nosotros podemos ver, entender. Él ve todo en mano porque su perspectiva no es limitada como la de nosotros. You know, when I'm driving, I can barely see more than the road, the cars in front of me, the signs. Dice, cuando uno está manejando, usted nada más ve la carretera, las señales de la carretera y los carros que están adelante de usted, no ve más de ahí. But God sees everything. Pero en cambio Dios ve todo lo que está pasando. So he would know if a car is going to get out of control in front of me. Él sabe todo, el Señor incluso sabe si un carro enfrente de usted se va a salir fuera de control. And he's already sent the angels to protect us. Y antes que eso pase, ya manda ángeles para que nos protejan a usted y a mí, amén. Not only that, he lives in Kairos time. Y sabemos que Dios vive en el tiempo Kairos, ¿okay? Fuera de la limitación del tiempo. Which means eternal. Él es eterno. So he actually knows what's going to happen on this entire time I'm driving in my future. Él sabe lo que va a pasar en su vida exactamente en cualquier situación, cuando usted está manejando todas las cosas. So if this is true for our lives, Entonces, si eso es verdad en nuestras vidas, he has plans for every day of our Él lives. tiene planes para todos los días de nuestras vidas. He knows every attack of the enemy. Él sabe todos los ataques del enemigo. He knows every danger before it occurs. Él sabe de todos los peligros antes que pasen. He knows what anointing he's going to give us to bear fruit in the kingdom for Él every sabe cuál situation. unción nos va a dar para que demos frutos en el reino y para que oremos para cada situación. So how can I not wait on him Por tanto, ¿por qué usted y yo no esperamos en el Señor before I act? antes de actuar? It's very simple. Es muy sencillo. Okay. La respuesta es muy sencilla. So what's the answer? So the answer is we have to trust God in all Nosotros things. tenemos que caminar en una manera en que confiamos plenamente en todas las cosas de nuestras vidas del Señor. And we have to understand we're no longer Lord of our own Y lives. tenemos que saber que ya nosotros hemos sido comprados, que ya nosotros no nos pertenecemos, que ya nosotros no somos el dueño de nuestra vida. The ones who are his disciples Los que son discípulos como usted y are yo, those that die to themselves, son aquellos que se mueren a sí mismos, take up the cross he's given us, levantan su cruz que el Señor les da and follow him. y le siguen, los que le siguen y le conocen en el poder de la resurrección, de resurrección. Those that know him and follow him in the power of the resurrection. Which, Ese- by the way, the power of the resurrection is the Holy Spirit. Y el poder de la resurrección, hermanos, el Espíritu Santo. The word says to walk in step with the Y la Spirit. palabra dice que caminemos juntamente con el Espíritu Santo. And- Y además nos dice que los hijos verdaderos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. And it goes further. And and it those who are says led by the Spirit are the sons of God. I already said it in Spanish. I knew it. Eso fue But it's tremendo. muy importante. Eso es sumamente importante. Si usted es un hijo, una hija de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo. So we are sons and daughters, we're guided by the Spirit. Now, we talked about David being good and waiting. O sea, hablamos que David esperó en el Señor. What about Joseph? ¿Qué pasa con Joseph? Joseph, his own brothers tried to kill him. Joseph, sus hermanos lo trataron de matar, lo tiraron en aquella fosa, ¿verdad? And he's thrown in prison for doing nothing wrong. Y lo llevan, y incluso fue a la cárcel cuando fue acusado When falsamente, Potiphar's wife accuses him of sex. cuando la esposa de Potiphar lo trató de seducir, ¿verdad? So, but Joseph Pero Joseph, was waiting on the Lord. él estaba esperando en el Señor.
How do we know that? Because he still worshiped the Lord in prison. Porque él, ¿cómo sabemos eso? Porque él adoraba al Señor en la cárcel. The word says he had the favor of God in prison. Y él tenía el favor de Dios en la palabra, en la cárcel. Eso nos dice la palabra. So that's really important. He knew God was with him, Marisol. Él sabía que Dios estaba con él en esa cárcel día a día. I find it very much easier to wait on the Lord when I have the presence of the Holy Spirit with me. Es muy fácil para usted y para nosotros esperar en el Señor cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Because the Spirit will convict me when I'm trying to go through a closed door I shouldn't be. Porque el Espíritu Santo nos guía y nos redarguye cuando tratamos de entrar por una puerta falsa o una puerta que no es la voluntad de Dios. And yet when it's an open door, I have the Spirit of joy fall on me and I know I'm to go through that door. Y cuando es una puerta que es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos los muestra por un testimonio íntimo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Sentimos gozo, sentimos la luz verde que el Señor nos está dando. Amén. So, you know, we got to write this on our heart. Tenemos que escribir esto en nuestros corazones. Amén. My sheep hear my voice. Los que son hijos de Dios, sus ovejas, oyen su voz. Amén. And they follow me. Y lo seguimos a él. Cuando oímos esa voz, somos obedientes y le seguimos. So if we wait on the Lord to hear his voice, Por tanto, si esperamos en el Señor para oír su voz, su guianza, and all the promises of the word of God are yes in our faith in y Jesus, si todas las promesas que están en la palabra son sí en Cristo Jesús, then God covenantally will always perform that word in our lives. por tanto, Dios, como es un Dios de pacto, Él va a hacer que esas promesas se cumplan, se manifiesten en nuestras vidas. Now, Ahora, Saul heard the voice of the Lord, fíjense que Saúl oyó la voz de Dios, but he heard the voice of man, pero también oyó la voz del hombre. and he obeyed the voice of man. Y él oyó la voz del hombre en vez de la voz de Dios. So all because I hear his voice, what's really important is that I obey. Pero aunque usted oiga su voz, se la puede oír. Pero una cosa sumamente crítica, importante, es que usted sea obediente a lo que Dios le está diciendo. And I will wait and obey if I know that God has the absolute best for me. Y usted y yo vamos a oír, vamos a esperar, vamos a ser obedientes. Si nosotros tenemos la convicción, la confianza, la fe que Dios tiene lo mejor de lo mejor para usted y para nosotros. Amén. Let's give a little example. Vamos a dar un ejemplo. Do you remember when we moved to LA? Usted cuando nos mudamos a Los Ángeles, el pastor y yo You were a teacher when we era moved. una maestra cuando nos mudamos. So you said, I'm going to become a teacher in Y LA. yo le dije, bueno, cuando nos mudamos de Tennessee a LA, yo le dije al pastor, bueno, entonces yo soy profesora, porque yo soy doctora en educación, soy profesora, voy a ser profesora también en Los Ángeles. Yo tenía un puesto en el distrito, era jefa del programa de segunda lengua. So I still remember. Y él se acuerda todavía. You would read the job openings. Yo leía las aberturas de los trabajos. You'd find one you really liked. Y buscaba uno que me gustaba. And knowing my sweetie, what did you do? Y yo proclamaba, I used to proclaim Declare that and it was decree. decreed. Y yo proclamaba que ese trabajo era mío en el nombre de Jesús. So we did that over a period of time, over a number of positions you Y applied fíjese for. que yo apliqué por muchos trabajos y declaraba y me apropiaba del trabajo, pero no pasaba nada. And then one day we were praying, Y un día estábamos orando and the Lord spoke to me. y el Señor le habló al pastor Dexter. He said, cancel your prayers Y el about Señor- Marisol's job. Y le dijo, Dexter, cancela
tus oraciones sobre el trabajo de Marisol. He told me he can give you us our heart's desire Él dijo, yo te puedo dar los deseos de tu corazón if we don't cancel the prayers, si no cancelas las oraciones, but it's not the best that he has for us. pero esa no es lo mejor que yo tengo para ella. And he told me Y le dijo a él he wanted Marisol unto himself que él quería que yo pasara un tiempo con el Señor to prepare her for the next leg in our ministry. para prepararme para la próxima etapa, la próxima cosa que Dios iba a hacer en nuestro ministerio. And remember, this is all foundational on a dream he gave me, remember? Y todo esto fue, el Señor solo dijo, le habló, le dio un sueño. The Holy Spirit took me out in the ocean El Espíritu Santo también lo llevó al océano and showed me two waves, y le enseñó dos olas, a small wave una pequeña and a gigantic wave. y una ola grande. Él va a apagar el teléfono, aleluya, amén. Y el Señor le dijo que tenías que escoger, and the Lord told him he had to choose which wave, amen. Yeah, and I knew enough about the Holy Spirit to know I wanted the wave that was like a monsoon. It was Y dice huge. que él sabía lo suficiente, tenía la suficiente sabiduría para saber que tenía que escoger la ola grande, porque era una ola gigante, monstruosa, como un tsunami, un monzón. So let's make this clear. Por tanto, quiero que esto sea, quiero comunicar esto bien claramente. We learned that day that we want God's perfect will or his best for us. Ese día él aprendió por medio de ese sueño que él quería la voluntad de Dios en su vida, y la voluntad de Dios es lo mejor para usted y para nosotros. And we need to know this about God. Y tenemos que saber eso de Dios. He gives us a free will. Él nos da libre albedrío para que nosotros escojamos. So we can choose to go against his will. Podemos escoger ir contra de su voluntad. We can choose like they did when he asked for a king to be in his permissive will, even though it was O against his will. podemos escoger estar en la voluntad permisible cuando el pueblo de Israel, en vez de ser un pueblo teocrático, les pidió al Señor que le diera un rey. Y él les dio el rey, pero esa era la voluntad permisible. But if we're following the Holy Spirit, Pero si usted y yo estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo, it will always be God's perfect will. siempre va a ser la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. And we have to decide in our heart, we're not going to go against his perfect will. Y tenemos que decidir en nuestros corazones que usted y yo nunca vamos a ir en contra de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. There have been times in our lives where there's two doors. Hay muchas veces en nuestras vidas donde ha habido dos puertas. One door I really wanted to go through. Y hay una puerta que él vio que él quería verdaderamente caminar por esa puerta. When I wanted to become a pastor. Cuando él quería ser un pastor. And a second door, which was wait on me for the best I have for Y you. la otra puerta era espera en mí porque tengo lo mejor para ti en esta puerta. Ven, y uno piensa, bueno, ser pastor es lo mejor. It was unknown. And you know, sometimes people think, oh, being the pastor is the best thing, but Yeah. not necessarily. No, that was not. Porque no todo lo que es bueno en su vida es la voluntad de Dios. Not everything that is good in your life might be the Lord's will. Correct. It No may be to- good in the terms of being good, but it's not God's calling for your Puede life. ser algo maravilloso, puede ser algo bien lindo, pero no necesariamente es la voluntad perfecta que se alinea al llamado que Dios tiene para su vida. Amén. Because the Lord wanted me to go back into my father's anointing of tax consulting. El Señor quería que él estuviera en el mundo secular, funcionando en la unción que recibió de su papá de negocio. And that door, what did it take? Less than a month before that door opened. Y esa puerta se abrió automáticamente un mes después del sueño. But at the time, I didn't know what it Pero would en be. ese tiempo él no sabía lo que significaba aquella ola. Él sí supo que al día siguiente, cuando escogió la ola pequeña, era la finalista para ser pastor de una iglesia, y esas puertas se cierran. Y él entiende
que no era la voluntad de Dios que él fuera pastor, que había otra voluntad y que teníamos que esperar confiadamente en el Señor. Now, let's talk a little bit about in our lives, what are we waiting for when we're waiting on God? Entonces vamos a hablar un poco, ¿qué estamos esperando usted y yo cuando esperamos en el Señor? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Amén. Okay, do you have any areas that we could be waiting for, Maricel? ¿Hay alguna área que usted puede estar esperando? You want to try this or you want me to do it? Oh, What are you we want me waiting to- on? Yeah. You and me. No, when we're waiting on the Lord, what are we waiting for? Cuando estamos esperando en el Señor, ¿qué es lo que usted espera y que yo espero? Él me hace esa pregunta. Yo puedo esperar, I could be waiting for somebody's healing. Yo puedo estar esperando por la sanidad de Yep. alguien. I could be waiting for provision. Yo puedo estar esperando la provisión de dinero para una necesidad. How about a spouse? Yo puedo estar esperando por un esposo. I could be waiting for a spouse. Why don't you tell us about that? Es lindo porque yo esperé, I waited 15 years for pastor. Yo esperé 15 años para que el Señor me diera a mi esposo. Y en esos 15 años, el Señor me preparó a mí para ser una esposa. Él me hizo la novia de Cristo. Antes de poder ser una esposa, el Señor, yo pienso que me preparó a mí para ser una esposa. You know, in those 15 years that I waited, God used it to prepare me to be a good wife. Well, you were preparing and asking God for a husband. El Señor me You were estaba praying. preparando y yo le estaba pidiendo que me diera un esposo. And what did he answer you? Habakkuk. He says to me, even though the vision tarries, wait wait for on it, for it will certainly come. Cuando yo le oraba al Señor, él me contestó con Habacuc que decía, aunque la visión tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. Entonces yo sabía que no iba a ser instantáneo. I knew it wasn't going to be instant. I knew that I had to wait It's going to patiently, tarry. que iba a tardar. Amén. This isn't speedily and quickly. Eso no fue rápido, así como microondas. Amén. Now, let me ask you this. Pero él quiere hacer una pregunta. How many people are really going to wait 15 years? ¿Cuántas personas, A woman to get married. cuántas mujeres están dispuestas a esperar 15 años por un esposo? Not many, no muchas. And yet that's the best that God has for us. Pero yo tuve que esperar 15 años para que Dios me diera lo mejor para mí. So it says if you wait for his best, that he'll strengthen your heart. He'll give you courage. Sí, cuando usted espera en el Señor, él le fortalece su corazón, lo ayuda en ese tiempo de espera. Él está con usted en cada momento que usted está siendo obediente y esperando en el Señor, y Él lo fortalece como me hizo a mí, porque Él no hace excepción de personas. No, I Amén. never asked you this. Ajá. I never asked you this. Él nunca me preguntó eso. But how did you wait 15 years? Why? I mean, wouldn't it have been tempting to just find some guy who's in church and just, I got to get married, I'm getting old, and marry him? How did you wait? What did God do to make you wait, or how did you wait? He made me really picky. En ese tiempo el Señor me hizo bien exigente. Ninguno daba la talla. Él usó mi carácter, mi personalidad, porque nadie daba la talla. Y eliminaba a las personas. Yo le decía, este no es. I used to say, this is not the one. No, I don't like him. So the Spirit always kept closing the door in your heart. El Espíritu Santo cerraba la puerta en mi corazón. Si tenían los zapatos sucios, no me gustaban. Si comían y se le manchaba el bigote, no me gustaban. If Now, they you had had a dirty repu- shoes, if they had dirty shoes, I didn't like them. If they were eating and they got their eggs in the mustache, I didn't want them. So I remember, I met your good friends and they had a nickname for you. El pastor Dexo conoció a mis buenos amigos y ellos me habían puesto un sobrenombre. What was the nickname? They call me Man Eater. Man Eater. Yeah, me decían que era como
los botaba, que no les paraba a nadie. You would chew them up and spit them out. Decía a mis amigos que yo los mordía y los escupía, no les daba oportunidad. Yo les decía, no, yo no quiero salir contigo porque no quiero, no me da la gana. Tú no eres el correcto. I used to say, I don't like you, I don't want to go out with you. Inclusive, mire lo que yo hice. You know what I did? Yo le dije al Señor, el que es correcto, my dog, mi perrito Ricky, lo va a querer. Yo le decía, él As a tiene que sign. querer a Ricky. Yo le decía, Señor, tiene que querer a mi perrito. So I asked the Lord that the person will have to love Ricky. And if they didn't like Ricky, si hacemos And un Ricky had it like that. comentario negativo de Ricky, olvídese. Y si el perro no los quería, yo decía, no es del Señor. No importa quién era. Amén. Y Ricky ama al pastor desde el primer día. And he's loved you and obeyed you since day one. Amén. Ese perrito ama. Un día se lo vamos a presentar a Ricky. Es We bien could tell lindo. stories about that are fun. Puedo Yeah. contarles muchas historias cómicas, pero Dios usa todas las cosas. God uses everything to guide you. Él te usa, él sabe cómo estamos hechos. He knows how our character, how we're made, and he guides us, and Yep. he helps us in spite of ourselves. Él nos ayuda, aunque a veces somos un poquito temperamentales, diferentes, no somos perfectos, pero Él ahí nos va llevando, nos va ayudando, nos va fortaleciendo, nos va guiando, hasta puede usar un perrito como lo usó en mi vida para no permitir que alguien entrara a mi vida que era incorrecto. Amén. Okay, so to wait on God Esperar en el Señor. means I have to ask him what his will is. Tenemos que, implica que usted y yo tenemos que tener un diálogo con el Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? So if I need wisdom for something or a decision, I need to ask him for wisdom. Si usted y yo necesitamos sabiduría para hacer una decisión, usted y yo tenemos que preguntarle al Señor, Señor, danos sabiduría. And then I have to wait for his answer. Y entonces yo tengo que contestar, que esperar que él me conteste. No es un monólogo, it's not a monologue. Thank Y you. él tiene que contestarle, Back and forth. hablarle y mostrarle y decirle por medio del Espíritu Santo. No es que usted va a tener un plan y que el Señor le ponga un sello, aquí está aprobado. No, la cosa no es así. El Señor es el que nos guía a nosotros. You know, sometimes we have our own plan and we want a seal of approval. Let's make this real. Vamos a hacerlo real. Jesus, Jesucristo. he only did what the Father showed him to do. Jesucristo solamente hacía lo que el Padre le enseñaba, le decía que hiciera. He only spoke what the Father gave him to speak. Él solamente hablaba lo que el Padre le decía que hablase. Jesus, at the end of the day, would go up to the mountain and pray to the Lord. Jesucristo al final del día iba a la montaña y oraba al Señor. And they would talk about what's coming up. What, Hablaban de las cosas que iban a pasar, qué es lo que estaba pasando. El Señor le daba instrucciones. Amén. tomorrow you're to meet a woman at a well. Mañana vamos a conocer a una mujer samaritana y ellos hablaban. Amén. And you're going to speak these words of life Y into vas a her. hablar vidas de vida sobre ella. Amén. Do you see it? Jesus and the Usted lo Father. ve, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en comunión, hablando. Even though he's the Son of God, Él era el Hijo de Dios. he demonstrated to us Él nos demostró waiting on the Lord and only following the Lord. que Él nos demostró esperando y siguiendo en el Señor. Which is a constant communication. Que eso requiere una comunicación constante, una relación íntima con el Señor. Prayer was never meant to be my request for God to bless what I'm already doing. La oración nunca debe ser un vehículo
para que Dios bendiga lo que usted ha decidido que usted va a hacer, ¿ok? Es un diálogo donde usted va y usted habla con él y él habla con usted, él le guía, él lo ama, él lo comporta, le va a dar instrucciones, amén. Jesus was laser focused in his prayers and communications with the Father on his will for his life. Jesús tenía un enfoque láser y ese enfoque era saber cuál era la voluntad de Dios en su vida, en su ministerio, cuál era la voluntad del Padre para él ejecutarla. Jesus knew the Father had plans for every moment in his life. Jesús sabía que el Señor tenía planes para cada momento de su vida. And he Amén. was to walk in them. Y él tenía que caminar en ellos. Is that any different for us? Eso no es diferente para usted, para mí. No. No, para You can't read Psalm 139 and you can't read Jeremiah 29:11. Usted no puede leer el Salmo 139, Jeremías 29:11 sin darse cuenta de eso. Not to know that all the days written for us are already written, all the days that we will live are already written in his book. Todos los días que usted y yo vamos a vivir están escritos en el libro de la vida de nosotros allá en el cielo. Hay un propósito que Dios nos creó, amén. Okay, so I'm waiting on answers to prayer. Estoy esperando en las contestaciones de oración. I'm waiting on wisdom when I need his wisdom. Estoy esperando sabiduría que la necesito para hacer lo que voy a hacer, las decisiones, todo lo que voy a decir. I'm waiting on open doors Estoy esperando el Señor que abra puertas that he has opened so that I can go through them. para que yo entre por esas puertas. But I must have the leading of the Spirit to know which door is his and which door is not. Pero tengo que tener la guianza del Espíritu Santo para cuando se abran esas puertas poder discernir cuál es la puerta correcta. And God will always give that to us when we have an obedient heart. Y siempre Dios nos da esa respuesta cuando usted y yo tenemos un corazón obediente. If I'm going to just do my own thing, Si yo voy a hacer lo que yo quiero, it's as he said, don't give your pearls to swines. They're el going to Señor trample dice, on them. no le voy a dar las perlas a los cochinos para que se las trituren. Amén. Why is he going to give you all his wisdom and pearls when you're just going to trample on them? Porque el Señor te va a dar toda su sabiduría, todas sus perlas para que tú no le pares, para que tú las destruyas, para que tú las ensucies, para siendo desobediente. No, para nada. So a heart of obedience En parte de la is obediencia. what activates this relationship with God. La obediencia activa una relación con Dios de comunicación, de que usted oye, usted habla, él le habla, una comunicación recíproca con el Señor. So those who love me obey my commandments. Porque la palabra dice que los que aman a Dios son obedientes a sus preceptos y sus mandatos. Amén. And obeying his word and his rhema word. Y obedecen su palabra y su palabra rema, su palabra que es revelada. Amén. Okay, now, Ahora, what is God waiting for sometimes with us, Marisol? ¿y qué es lo que a veces el Señor espera en cuanto a usted a mí? What is he waiting for? For Well- us to repent, para que a veces, Él también a veces espera que nos arrepintamos. Sometimes it's to surrender our lives to Y him. también hay veces Él espera que nosotros entreguemos, rindamos nuestra vida plenamente a Él. When's the time in my life where I had to surrender to him before I really heard his voice? El pastor dice que hubo una época en que él tuvo que entregarse plenamente para ser obediente y oír su voz. Okay, one day Un día I was in court estaba en la corte and I got really beat up in court. y perdió en su caso. Esa audiencia del día le dieron una paliza. And remember, we even had people doing prayer Y walks estábamos around the courthouse. orando, estábamos We had people intercediendo. in the courtroom Había interceding. gente en la corte, estábamos afuera haciendo un caminado de oración y todo, y así todo perdió. And that night I was wrestling with God all night. Y esa noche él estaba
hablando con el Señor, luchando ahí. Señor, ¿qué pasó? Me siento mal. Tú sabes, esa angustia que usted está con el Señor ahí en lucha. Yeah, didn't I ask you to be there? Didn't I ask you to bless me in the court hearing? And Señor, that- yo no te pedí que me Everything went wrong. bendicieras, yo no oré. ¿Qué pasó? Todo fue mal. About 2 a.m., Como a las 2 de la mañana, I think I was exhausted. estaba súper cansado. So I said to the Lord, Entonces le dijo al Señor, I don't understand what happened, dice, yo no entiendo lo que pasó, pero confío en ti. but I choose to surrender this to you. Pero yo escojo entregarte plenamente la situación a ti. And I choose to trust you. Y escojo confiar en ti, Señor. And then I said, but I'm exhausted. Digo, Señor, pero estoy cansado. I know the psalm about sweet sleep. Y yo sé, y él sabía el salmo que habla de dormir dulcemente. So can you forgive me and give me sweet sleep? Y él le decía, Señor, perdóname y déjame dormir en paz dulcemente. And you know what happened? ¿Y sabe lo que pasó? It's like something touched the top of my head and this heat infused my entire body. Un fuego vino sobre él, un fuego sobrenatural y invadió ese fuego su cuerpo y le dio paz y tranquilidad y se pudo dormir. And I didn't know anything till I woke up in the Y morning. no supo más nada hasta que se levantó al día siguiente And I learned y aprendió that his ways are above my que ways. sus caminos son más arriba de lo que él puede pensar o sentir. Amén. Que las promesas de Dios son reales. I'm not to trust what I see with my No own debo eyes. confiar lo que veo con mis ojos, sino tengo que confiar plenamente en el Señor. I need to trust him even if it isn't what I wanted to happen. Tengo que confiar plenamente en Él, aunque las cosas que pasen no son las que yo quiero que pasen, aunque los resultados sean opuestos a los resultados que yo esperaba. That it is for the best. Siempre sabiendo que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. So waiting on God Por tanto, esperar en Dios is with a heart that understands that he's my Lord. es, cuando uno espera en Dios, usted tiene que esperar en Él sabiendo que su corazón confía y sabe que Él es su Dios, Él es su Señor y Él tiene lo mejor para usted. And I don't go by what I see. Y usted no se deja llevar por lo que ve. Like the armies lined up against Elijah and Gehazi. Como cuando el ejército se alineó contra Elisha y Gehazi, el profeta y su compañero. Where Gehazi panics and goes, Elijah, the armies are surrounding us. We're going to be destroyed. Gehazi se pone pánica, se paniquea, se asusta y le dice, no estamos rodeados, nos van a matar. But Elijah asked for God to open his eyes. Pero Elisha le pide al Señor que le abra los ojos. And he saw the host of the armies of God Y él vio en el espíritu protecting them. el ejército de Jehová, de los ejércitos, protegiéndolo. Not one hair of their head was going to be Y harmed. ningún pelo de su cabeza iba a ser dañado. Amén. And then God even gave them power to anoint, blind the enemy, and lead them away to be Y Dios le captured. dio la unción para que aquel enemigo se pusiera ciego y ellos pudieran escapar. Amén. So we can't trust our own eyes. No podemos confiar en nuestros ojos, lo que vemos. Caminamos por fe, no por lo que usted y yo vemos. Amén. And we got to be careful of doubting. Y tenemos que tener mucho cuidado con la duda. If I ask God to do something, it's not happening as fast as I want. Si usted le pregunta a Dios que pase algo y no pasa en el momento y rápidamente, I can't take the prayer back and say, never mind, God, I'm going to handle this. usted no puede tomar esa oración que usted hizo en fe y decir, yo voy a tomar las cosas en mis propias manos, voy a actuar. Usted tiene que perseverar y esperar en el Señor. Because I'll be outside of his perfect will. Porque no queremos estar fuera de la voluntad perfecta de Dios. And in fact, it could be rather destructive what my own choices are. Porque cuando usted hace eso y usted escoge por sí mismo, eso puede ser
muy destructivo en su vida. We're almost done. Casi Amen. estamos terminando. Amén. Amen. Gloria a Dios. So it's always worth it to wait on the best that God has for us. Por eso es muy importante y vale la pena esperar lo que Dios tiene para usted, porque siempre es lo mejor. And I must understand that my desires Y tenemos que entender que nuestros deseos in my flesh can be completely contrary to God. en nuestra carne pueden ser contrarios completamente a la voluntad de Dios. And I need to wait till I hear his voice for his desires. Y tenemos que esperar para oír la voz de Dios y que se manifieste Dios a nuestro corazón, cuáles son sus deseos para usted y para mí. Amén. Okay, I want to pray a scriptural prayer with you. Él dice que quiere orar una oración que está en la Biblia, en el libro de Colosenses. And it's Colossians 1, Colosenses 1, verses 9 through 12. versículo 9 al 12. You do it in English. Él lo va a Okay. hacer en inglés y I'm going to después pray yo the lo- whole prayer. Paul says, I never cease to pray for you and ask, and here it is, Father. So Colossians 1, starting in 9 through 12. Ujú. I ask that on behalf of all our brothers and sisters, that they may be filled with the knowledge of your will for their lives in all wisdom and spiritual understanding, and that each of them may walk worthy of you, Lord, fully pleasing you, Yes. being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of you, God, strengthened with all might according to your glorious power, for all patience and long suffering and waiting on you with joy, giving thanks to you, Father, because you've qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, in Jesus' name. Amén. Ahora yo voy a orar esta oración, amén, preciosa. Colosenses 1 del 9 al 12. Señor, yo oro, Padre Santo, esto sobre las vidas de las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por lo cual también nosotros decidimos que desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Aleluya. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo declaro sobre su vida, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, que somos usted y yo, en el nombre de Jesús. Amén. Do you see all the Usted lo ve. elements Usted aquí todos los elementos in that prayer? en esta oración, Knowing the character of God, that He only wants good in our life. sabiendo que el carácter de Dios, su personalidad, es una que solamente quiere lo mejor para usted y para mí. Being strengthened by the Holy Spirit Que Él nos fortalece por medio to del have the power Espíritu to Santo obey Him. para tener el poder, la fortaleza de ser obediente. Always having knowledge of His perfect will Siempre teniendo conocimiento de su voluntad perfecta for our lives, para nuestras vidas. so that we would walk in His will, pleasing Him. Para que caminemos en su voluntad perfecta, agradándole a Él. And Aleluya. all of that releases the long suffering and patience to be able to wait on His Y best. todo eso nos ayuda a esperar las cosas mejores, las bendiciones que el Señor tiene para usted y para nosotros. Amén. Amen. Este ha sido su programa, Shalom, Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer y el reverendo Dexter Pelzer. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube que se llama Shalom, Shalom.org y nos puede escribir por ahí también. Dios les bendiga y hasta la próxima. Shalom. Amen. Shalom.
Amén.